Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 253. Capítulo 33. El último pariente. Pronto, Ikigaya comprendió por qué Doni lo había invitado a una cacería, pero lo había llamado para comer, y por qué, si solo se trataba de una comida, una multitud de grandes caballeros estaba reunida alrededor. Una fiesta con este formato de buffet era la partida de caza. Esto provocó que Ikigaya abandonara por completo sus expectativas previas. Si realmente se trataba de un personaje que mereciera el esfuerzo de un campeone, ¿cómo era posible que invitaran a tanta gente? Un asesino de dioses no necesita un grupo de personas animándolo de fondo mientras lucha contra un dios. Al haberse desvanecido su entusiasmo, Ikigaya centró su atención en la comida. Sin embargo, antes de que pudiera dar más que unos pocos bocados, la trampa conocida como Doni, la organizadora de esta cacería, subió tranquilamente al podio. A todos, muchísimas gracias por responder a mi llamada. Yo, Salvatore Doni, les expreso mi más profundo respeto por su valentía y dedicación. El escollo sacó sin pudor un manuscrito en el escenario, leyéndolo mientras pasaba las páginas con un fuerte crujido. Aquí hay muchas notas de agradecimiento, pero con decir esto debería bastar, ¿no? Dijo esto de repente, dejó el discurso a un lado, probablemente aburrido de leer, y fue directo al grano. En fin, me saltó el resto del contenido. Disfruten, por favor. Tras finalizar su intervención, bajó rápidamente del podio y desapareció tras las cortinas. La gente de aquí está bastante acostumbrada al comportamiento del señor Salvatore, añadió Erika, que estaba cerca, al ver el rostro de Ikigaya lleno de desdén. Por esta frase, era evidente que no tenía una relación particularmente cercana ni con Doni ni con Ikigaya. En cuanto a la gente de aquí que mencionó Erika, comenzaron a reunirse hacia Ikigaya después de que Doni se marchara corriendo. Naturalmente, no buscaban problemas. La mayoría gozaba de buena salud y no tenía planes de visitar la Tierra Pura tan temprano. Simplemente querían charlar. Entre ellos, Ikigaya vio a personas que había conocido durante su anterior viaje a Italia, pero la mayoría eran desconocidos. En este contexto, no se mostró distante. Después de saludar a todos debidamente, Erika intervino. Señor Ikigaya. Delante de la multitud, primero se dirigió a él formalmente y luego dijo, ¿podría usted hacerse a un lado? Mi tío desea hablar con usted en privado. Ikigaya notó que los demás se alejaron al oír esto. Era evidente que el tío de Erika tenía mucho prestigio. A Ikigaya le gustaba hablar con gente prestigiosa, porque si resultaban ser personas sin cerebro, golpearlas le resultaba particularmente satisfactorio. Siguió a Erika fuera del vestíbulo y entraron en una habitación en el piso de arriba. Rey Ikigaya, es un gran placer conocerle. Al entrar, Ikigaya vio a un hombre apuesto de mediana edad con una expresión muy amable, vestido con un traje impecable. También había una mujer de rasgos latinos y piel bronceada. Llevaba el cabello negro recogido en una coleta y parecía muy competente. Ikigaya ya había visto fotos de ese rostro antes. Es un placer conocerte, séptimo campeone, la voz de la bella latina sonaba algo ronca. Soy San Rafael. Espero contar con tu guía en el futuro. Esta es Lady Sain Rafaelo, uno caballero templaría con el rango de paladín, añadió Erika mientras Ikigaya permanecía en silencio. En el pasado, instruyó a Sir Salvatore en técnicas de espada. Es la maestra de ese caballero. Que me llames maestro, solo le di clases durante un mes antes de que desapareciera. Ya entonces me parecía un poco tonto, pero no me imaginaba que ahora fuera tan descerebrado, dijo Rafaelo sin reservas. Por su tono, no parecía estar nada orgullosa de haber sido profesora de Doni. Ikigaya también sentía que no había nada de qué enorgullecerse. Ser conocida como la maestra de Doni no era algo bueno. Para tener un discípulo tan extraño, ¿qué clase de persona debía ser la maestra? Sin embargo, Ikigaya estaba dispuesta a testificar a favor de Rafaelo. Probablemente solo le enseñó esgrima y, sin duda, nunca influyó en la mente de Doni. Esta mujer era una maestra de la espada que estaba bajo la estricta vigilancia de Johnny. La conozco, Lady Rafaelo. Me complace conocerla, dijo Ikigaya. El apuesto hombre de mediana edad suspiró aliviado.
Los cuatro se sentaron alrededor de la mesa y comenzaron la reunión. Invité específicamente a Santa Rafaela, comenzó el tío. Es la caballera más fuerte, aparte de Sir Salvatore, y una de las pocas que reconoce a Madame Aisa. Ikigaya exclamó y luego no tuvo ninguna otra reacción. Ella es de tu familia. La reina de la cueva encantada y la eterna bella. Esos títulos se refieren a esa dama, intervino Erika oportunamente con su habilidad para leer a la gente. Ikigaya volvió a decir oh, pero esta vez el significado era diferente. Realmente no se había dado cuenta hasta ese momento. Hablando de eso, ella era la última de sus parientes que no había conocido, pero su presencia era tan tenue que inconscientemente se había olvidado de ella. Respecto a este incidente, hemos llevado a cabo numerosas investigaciones. Como resultado, descubrimos que la primavera pasada alguien vio a una mujer parecida a Madame Aisa en esta zona, dijo el tío con seriedad. ¿Quieres decir que Donnie planea casarla? Ikigaya se mostró interesado. ¿Acaso este tal Donnie iba a dejar de acariciar su espada y a ir tras una chica? Un milagro. Correcto, debería ser Madame Aisa. El tío parecía una persona de mente pura, que no captó en absoluto el doble sentido de Ikigaya. Ikigaya imaginó la escena por un momento. Era un poco obscena. Entonces oyó a Rafaelo exclamar de repente. Casar a la hermana mayor a Aisa es imposible. Ese idiota sin duda espera que una tierra donde aparezca una bestia divina o un campeón desate una nueva guerra. Quizás ya tenga algunas pistas clave. Hablando con resentimiento, le preguntó a Erika. ¿Sabes qué tipo de autoridad tiene la hermana mayor Aisa? No. Madame y Ludoao son campeones muy misteriosos. No tengo claro su aspecto ni sus autoridades. Solo sé que su autoridad parece preservar su juventud y belleza para siempre. No se trataba originalmente de una autoridad para la eterna juventud, suspiró Rafael. Es la autoridad para crear cuevas. Crea cuevas en el mundo que conducen a otros mundos. Hasta que ella regrese, la cueva permanece en su ubicación original. Ikigaya reflexionó un momento. Sintió que lo que Rafaelo decía tenía poco que ver con lo que Erika llamaba preservar la juventud y la belleza. ¿Acaso viajar te hace más joven? ¿Quién lo dice? Sin embargo, él estaba más interesado en otra cosa. ¿Qué clase de mundos son estos otros mundos? Cualquier tipo de mundo es posible. Rafaelo miró a Ikigaya, quien parecía muy intrigada, con una expresión cautelosa. Y ese es el factor principal que la hace más problemática que el resto de tu familia. ¿Problemático? Ikigaya se acarició la barbilla. En ese momento, simplemente lo encontró muy interesante. Capítulo 34. La cueva. Antes de que pudiera seguir hablando de cosas interesantes con Rafaelo, Ikigaya oyó un rugido repentino. La capacidad pulmonar era impresionante. Sentado en la pequeña habitación interior, Ikigaya podía oírlo con total claridad. Definitivamente no era el sonido de un animalito extraviado, ni tampoco el de algún humano aburrido practicando notas agudas. Con más de 20 grandes caballeros estacionados allí, el abanico de personas o animales capaces de causar problemas era extremadamente limitado. Ikigaya salió de la habitación y siguió el sonido hasta las puertas del castillo, donde vio la fuente. Era una criatura que, a efectos de descripción, podría llamarse dinosaurio. Tenía la piel oscura, medía unos 8 o 9 metros de altura y su aspecto general se podía resumir en 3 palabras. Extremadamente feroz. Mirada. Una bestia divina. No era de extrañar que más de 20 grandes caballeros no la hubieran detenido mientras calentaba sus cuerdas vocales. De hecho, los varios grandes caballeros reunidos en la puerta estaban todos completamente armados, pero la tensión y el miedo en sus ojos delataban su verdadero estado. Estaban aterrorizados. Cuando Ikigaya salió por la puerta, se encontraba casualmente cerca de la bestia divina, un dinosaurio ultraferoz. Al percibir el aura de un asesino de dioses, el dinosaurio rugió una vez más, saltó violentamente del suelo y se aferró a la muralla exterior del castillo. Sus afiladas garras perforaron fácilmente la mampostería mientras comenzaba a trepar. Sus movimientos eran extraordinariamente ágiles. Si sube unas cuantas veces más, este castillo se va a derrumbar, ¿verdad?, preguntó Ikigaya a Rafaelo y a los demás que estaban a su lado.
Los movimientos de la bestia divina eran pesados. Con cada embestida, las piedras destrozadas caían con estrépito. Esa debe ser la presa que Salvatore buscaba, dijo Raffaello, con una expresión que delataba su ansia de pelea. Excelentísima, por favor, no intervenga si es posible. Si un campeón se mete en esto, todo terminará en un instante y no podremos averiguar el paradero de Salvatore. Dicho esto, la bella latina saltó sobre el muro de un par de brincos, bloqueando el paso de la bestia divina. Simultáneamente, usó magia para cambiar su atuendo, invocando un chal apodado estandarte y una gran espada a 2 manos. El apuesto hombre de mediana edad ofreció una rápida disculpa y se levantó con agilidad, invocando un escudo y una lanza de asalto con púas. El dinosaurio, con el camino bloqueado, se enfureció. Abrió sus fauces y rugió, escupiendo rayos que alcanzaron a Raffaello. Un resplandor púrpura brotó de su cuerpo para defenderla, pero los rayos de la boca del dinosaurio eran interminables, dejando a Raffaello allí, brillando como una bombilla. Al ver esto, el apuesto tío alzó su escudo y se dispuso a darle un golpe en la cara. Sin embargo, aunque el golpe fue efectivo, no esperaba que el dinosaurio no solo pudiera lanzar electricidad por la boca, sino que también pudiera escupir fuego por los ojos. Al instante siguiente, él y Raffaello, que volvía a la carga, fueron alcanzados por un rayo abrasador y la bestia divina los miró fijamente a ambos. Desde la puerta de entrada, Ikigaya observaba a los 2 humanos y a la bestia que se encontraba arriba como si estuvieran en una batalla interminable, intercambiando golpes durante un buen rato. Se dio cuenta de que se había equivocado antes. Si este castillo se derrumbaba, no sería porque la bestia divina lo hubiera escalado, sino que los 2 grandes caballeros que estaban allí arriba merecían todo el mérito por la demolición. Tras esperar un poco más, Ikigaya finalmente perdió la paciencia. En el instante siguiente, se interpuso entre la bestia divina y los 2 grandes caballeros con la velocidad divina. Con un suave empujón de ambas manos, hizo retroceder a Raffaello y al tío, y luego recibió de lleno el impacto de los rayos y las llamas que la bestia divina lanzó desde atrás. Los ataques de la bestia no lograron dañar a Ikigaya en lo más mínimo. Tanto los relámpagos como las llamas desaparecieron en el instante en que lo tocaron. La bestia divina, ya enfurecida por los grandes caballeros, se abalanzó hacia adelante, abriendo sus fauces ensangrentadas para morder a Ikigaya. Debería haber mirado con más atención a quien estaba mordiendo. Ikigaya esquivó el ataque, luego se giró y hundió la mano en su cuello. Antes de que pudiera siquiera gritar de dolor, Ikigaya caminó en círculo alrededor de su garganta. Le habían cortado la cabeza de un tajo limpio. Juego terminado. La bestia divina moribunda primero emitió luz, luego se desvaneció en una nube de humo verde dentro del resplandor. Ikigaya recordó a los lobos de Boban. Sintió que eran bastante similares, pero había asuntos más importantes que atender. Mientras mataba a esta bestia divina, había visto la ubicación de Domi. Era una vasta y desolada zona montañosa con picos y valles ondulados, todo cubierto de nieve profunda, no muy lejos de allí. Ikigaya no se quedó a explicarles nada a Raffaello y a los demás. Decidió ir primero a buscar a Domi. Saltó al viento y desapareció de la vista de todos en un instante. Cuando reapareció, se encontraba en lo profundo del bosque. Se movió como el viento sobre el suelo nevado hasta que llegó a una llanura donde fluía un río. Vio a Domi. También vio un agujero negro perfectamente redondo al otro lado del río. Ese poder maldito era, sin duda, la autoridad de Campione. La llamada cueva que conduce a otro mundo parecía una entrada circular completamente oscura que aparecía de la nada. No solo no había luz en el interior, sino que cualquier luz externa que entrara fue engullido por completo sin reflejo alguno. Era imposible observar lo que había dentro a simple vista. Domi sostenía su espada, de pie junto a la entrada, observando. Sin embargo, en el instante en que llegó Ikigaya, la atención de Domi se desvió. Saludó alegremente a Ikigaya con la mano. Ikigaya caminó cerca de la cueva. Incluso justo delante de él, reinaba una oscuridad absoluta y total. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría ir de aventura conmigo a otro mundo? Conquistar el país de otro, empezar una guerra, parece que sería muy divertido. El tono del rey de espadas bien podría calificarse de invitación sincera.
Ikigaya tuvo que admitir que, si bien el formato difería de lo que esperaba, Donnie le estaba devolviendo el favor como es debido. Pero, ¿debía entrar o no? Ikigaya no era tan imprudente por naturaleza. Dudó. Otro mundo era un término demasiado amplio. ¿Quién sabía cuáles eran los estándares de un mundo diferente? ¿Acaso ese dinosaurio salió corriendo de aquí? Preguntó. Sí, así fue. Respondió Donnie en un tono relajado. El corazón de Ikigaya se calmó a medias. Como era un camino de doble sentido, no había problema. Aunque había aparecido un dinosaurio, incluso si el otro lado era el periodo Jurásico, Ikigaya no lo consideraba gran cosa, sobre todo porque se trataba solo de una bestia divina con apariencia de dinosaurio. De acuerdo, entremos y juguemos un rato, asintió. Jaja. Sabía que estarías de acuerdo. Vamos a vivir una aventura juntos. Entre risas, el rey de espadas fue el primero en zambullirse en la cueva. Capítulo 35. Dragones, personas y pueblos. Antes de entrar en el pasaje generado por la autoridad de un misterioso pariente, Ikigaya había especulado sobre diversas posibilidades. Al fin y al cabo, él mismo poseía la capacidad de crear portales similares, aunque lo que cruzaba era simplemente el tiempo y el espacio. Respecto a la señora Is ya mencionada por Rafaelo y otros, Ikigaya, debido a sus hábitos lingüísticos personales, prefería pronunciar su nombre como Aisa. Tanto Boban como Ludoao habían ofrecido evaluaciones ocasionales sobre ella, coincidiendo en que era una persona muy problemática. En sentido estricto, no era ni una figura de la antigüedad como Boban y Ludoao, ni una figura moderna como Donnie, Alexander o Annie. Era más apropiado clasificarla como una persona de la primera época moderna. Surgió como campeón durante el apogeo del Imperio Británico, la misma época en que la civilización china, que había dominado Asia Oriental durante milenios, fue derrotada por primera vez por una civilización extranjera. El viaje de Aisa fue completamente distinto al de Ikigaya. El de Ikigaya fue como un río turbulento, un viaje nada placentero, donde imágenes residuales del tiempo, interminables y fugaces, se proyectaban en el agua, intentando penetrar en la mente del viajero. De esas imágenes fragmentadas, podían surgir ocasionalmente aberraciones indescriptibles e incomprensibles que interferían con su tránsito. En contraste, el pasaje de Aisa era silencioso y sin luz, una quietud absoluta y una oscuridad infinita. Allí, Ikigaya sentía que avanzaba, pero no podía controlar su velocidad. En la profunda oscuridad, solo una pequeña luz blanca parpadeaba delante, como una estrella en el cielo nocturno. Era la salida, señalando el camino al viajero. A pesar de haber entrado solo un poco más tarde que Donnie, Ikigaya no percibió su presencia en absoluto. Movió ligeramente sus extremidades, pero parecía inútil. Lo mismo ocurría con sus autoridades. No es que fueran inútiles, sino que el espacio allí era distinto al del mundo exterior. Parecía controlarlo todo, garantizando la seguridad del viajero y, al mismo tiempo, impidiéndole alterar su velocidad de desplazamiento. La luz que se veía a lo lejos comenzó a agrandarse. Ikigaya descubrió que se trataba de una esfera de luz de unos 6 o 7 metros de diámetro, y sintió una succión que emanaba de ella. No se resistió, permitiendo que la esfera lo absorbiera. Al instante siguiente, un paisaje extraño apareció ante sus ojos. Un caudaloso río azul profundo apareció bajo sus pies, con innumerables árboles de un verde exuberante a lo largo de sus orillas. Como estaba suspendido en el aire, Ikigaya pudo observar que la región tenía un terreno montañoso muy marcado. Se acomodó en el aire y descendió lentamente. Durante este proceso, divisó una fortaleza a orillas del río. Su arquitectura era aproximadamente de principios de la Edad Media. Su forma era de estilo occidental y claramente el tipo de fortaleza utilizada principalmente con fines militares, lo que evidenciaba que la humanidad aún tenía un papel relevante en este mundo. Justo cuando Ikigaya aterrizó, dos sombras oscuras se cernieron sobre su cabeza. Eran dos dragones. Comparados con el que estaba frente al hotel del castillo, estos dos se parecían más a los dragones malignos de la mitología occidental. Ikigaya notó que tenían cuernos en la cabeza, similares a los de un toro.
Los dos dragones alados sobrevolaron el bosque, volando hacia la fortaleza. Simultáneamente, la cabeza de un dragón emergió del gran río, con sus enormes ojos fijos en Ikigaya, que se encontraba en la orilla. Aquel lugar parecía una versión mágica y modificada de Parque Jurásico. Ignorando a la bestia divina que se escondía en el río, Ikigaya se alejó de la orilla. No le importaba quién estuviera en la fortaleza, ni por qué esas bestias iban allí. Iban a luchar de todos modos, y no tenía ningún interés en mediar en ese momento. Lo que le interesaba era encontrar un asentamiento para obtener una comprensión preliminar de este mundo. Pronto atravesó el bosque y llegó a una llanura, donde divisó un camino. Estaba pavimentado con arena y grava. A juzgar por el método de pavimentación, Ikigaya intuyó que los humanos de este mundo se encontraban, en efecto, en un nivel de desarrollo medieval. Esto también significaba que pronto encontraría asentamientos humanos. Al fin y al cabo, los caminos servían para conectar las ciudades. Justo cuando Ikigaya estaba a punto de elegir una dirección al azar, un ruido metálico provino de detrás de él. Al darse la vuelta, vio un carruaje tirado por 2 caballos de tiro que se acercaba. Llamarlo carruaje era un eufemismo. Apenas se parecía a un carruaje tirado por caballos. Comparado con un tractor, el motor había sido reemplazado por caballos, y la carrocería era de madera en lugar de metal. Había gente en el asiento del conductor. No tenían orejas largas, ni estaban cubiertos de pelo, ni tenían la cara verde ni colmillos. Parecían gente común, igual que los humanos que Ikigaya conocía. 2 hombres blancos que, por su aspecto, no parecían ser buenas personas. Su ropa era sencilla, simple y no muy limpia, pero el estilo le resultaba extrañamente familiar a Ikigaya. Al ver a Ikigaya, el terror se reflejó en sus rostros. Detuvieron el carruaje y comenzaron a gritar con fuerza. No eran gritos agresivos, sino de pánico. Cuando Ikigaya pudo entender sus palabras, lo que escuchó fue: «Demonio. Por favor, no nos mates. Esta gente sabe hablar». Insultar a alguien mientras se le pide que no le haga daño. ¿Acaso esto no es tan absurdo como que alguien se quite los pantalones en un lugar vergonzoso mientras dice no te acerques? Entonces Ikigaya vio a esos 2 hombres descargar un montón de cosas del carruaje, dejarlas en el suelo y huir sin mirar atrás. Corrieron con agilidad, gritando mientras se alejaban: «Les entrego todas mis pertenencias». Ikigaya no tenía ningún interés en perseguir a 2 hombres rudos. Observó los objetos: palas, azadas, bolsas de tela, etc. Tomó la bolsa de tela más pequeña y encontró una docena de monedas dentro. La mano de obra era bastante tosca. Aunque las formas no eran muy bonitas, se había utilizado la técnica del estampado. Todas eran monedas de cobre. Esto era normal en un mundo con un nivel de desarrollo medieval. Tomando como ejemplo la tierra que Ikigaya conocía, un país de tamaño mediano en Europa Occidental durante la Edad Media tendría suerte si sus ingresos anuales superaban las 10.000 monedas de oro. En realidad, la gran mayoría de los antiguos europeos occidentales, siervos, en esencia, no tenían ningún uso para las monedas. Para los siervos en una economía de mercancías inexistente, ¿para qué servían las monedas? Para cazar pájaros. El hecho de que estos 2 individuos tuvieran monedas de cobre sugiere que las ciudades de esta zona estaban bastante desarrolladas. Ikigaya cogió otra bolsa mucho más grande y bastante pesada, y descubrió que contenía una gran cantidad de polvo blanco. Lo olió. Parecía harina de trigo molida. Dada la situación, Ikigaya usó magia para guardar todos los objetos y luego continuó su camino, en dirección contraria a la de los hombres que huían. Finalmente, divisó un asentamiento que podría considerarse un pequeño pueblo. El pueblo estaba formado por casas construidas de ladrillo y teja, con caminos de grava que serpenteaban entre ellas. Lo más llamativo era un edificio de mármol blanco con gruesas columnas de carga, que recordaba mucho a un templo de estilo griego. Los habitantes de este lugar eran principalmente agricultores. Mientras Ikigaya entraba al pueblo, un joven pastor guiaba un rebaño de ovejas. Unos segundos después, se encontró con un anciano que llevaba un burro. Había gente con herramientas agrícolas por todas partes. Las casas, la ropa, los objetos y los utensilios eran muy sencillos. Todos sentían curiosidad por Ikigaya, pero era solo eso, curiosidad.
La mayoría mostraba expresiones impasibles. Se trataba de un grupo de personas sin ningún interés particular por la vida. De igual modo, Ikigaya sentía que no podría obtener mucha información valiosa de ellos. Por lo tanto, caminó hacia el edificio con aspecto de templo. Capítulo 36. Una era caótica. Cuando Ikigaya se dio la vuelta y salió del templo, su expresión parecía ligeramente decepcionada en comparación con la del monje que estaba detrás de él, cuyo rostro era una máscara de miedo y humildad. La comunicación con un hombre de cultura era, sin duda, más eficiente, pero la información que había recopilado hizo que la pequeña chispa de ilusión que albergaba se desvaneciera. En resumen, no estaba en otro mundo. Una vez más, había viajado a la antigüedad. Sin embargo, no se trataba de la prehistoria, sino de la Edad Media, o más precisamente, de la última etapa del Imperio Romano en la región al sur del Danubio. En este período, este lugar formaba parte de la Galia Transalpina, el Imperio Romano. No suena grandioso y poderoso. Desafortunadamente, según las costumbres de los historiadores posteriores, había que añadir la palabra occidental al principio y tardío al final. De la gente del templo, Ikigaya también supo que este país sufría en ese momento incesantes invasiones bárbaras. Cualquiera con un mínimo interés en la historia sabría qué tipo de época era aquella. Las tribus germánicas prosperaban, el Imperio Romano de Occidente agonizaba y el Imperio Romano de Oriente aún no había despuntado. En ese mismo período, en Asia Oriental, las tribus nómadas del norte habían superado su etapa inicial de salvajismo. Si bien los antepasados de Muronfu se encaminaban hacia la autodestrucción y pronto serían sometidos por la dinastía Jin Oriental. En general, esta fue una época en la que los bárbaros de Oriente y Occidente avanzaban a pasos agigantados juntos. Un tiempo de competencia en la decadencia, donde quien menos se pudría era considerado el más poderoso. El Imperio Romano de Occidente era, en ese momento, el actor más débil del mapa europeo. Su territorio se había convertido, en esencia, en un campo de juego para los pueblos germánicos. En cuanto a los hunos, posteriormente conocidos como el azote de Dios, eran en ese momento los aliados extranjeros más poderosos que ayudaban a los romanos a resistir a los germanos. Por supuesto, los hunos también ayudarían a los germanos a luchar contra los romanos, o simplemente lucharían contra ellos mismos. Un caos total era la mejor descripción del espacio-tiempo que ahora habitaba Ikigaya. Para ser sinceros, Ikigaya no tenía ningún interés en las deudas históricas entre romanos y germanos, pero sí le interesaban mucho los hunos. Cuando el monje del templo lo vio por primera vez, lo confundió con un huno. Por ello, parecía que los hunos, al menos, poseían rasgos faciales típicos asiáticos. Sin embargo, estos hunos que aparecieron en Europa, ciertamente no eran los Xiongnu del norte que habían migrado hacia el oeste 200 años antes. Xiongnu era el nombre que les dieron los antiguos chinos Han, de forma muy similar a como la gente de la dinastía Zhou se refería a todos los grupos étnicos del norte como Di, un término puramente discriminatorio y despectivo. Los Xiongnu no se habrían llamado a sí mismos Xiongnu. El foco del debate para las generaciones posteriores fue simplemente cómo existía una importante conexión real entre los hunos europeos y los Xiongnu del norte, que migraban hacia el oeste. Dado que había llegado a esta época, Ikigaya decidió ir a verlo con sus propios ojos. Sin embargo, al salir por las puertas del templo, vio que el edificio estaba rodeado de gente. Un anciano los guiaba. Si bien la vestimenta de las personas que había conocido antes le resultaba familiar, la de este anciano era fácilmente reconocible. Era la toga, la vestimenta romana más representativa. El estatus social de un romano podía determinarse enteramente por la longitud de su vestimenta, si tenía rayas, el ancho de estas y las decoraciones. Basándose en la vestimenta del anciano, Ikigaya dedujo que no era un funcionario de alto rango, sino un hombre de importante posición social. Según las costumbres de la civilización Han, a estas personas se las solía llamar magnates locales. Aunque no ostentaban ningún título oficial, controlaban la mayor parte de la población y la riqueza locales. Durante las dinastías anorientales, estas personas siempre fueron una espina clavada para el gobierno central, objetivos a los que se debía tanto cortejar como reprimir.
Pero en Roma, que carecía de una administración pública y estaba dominada por caudillos militares, el tesoro central estaba prácticamente agotado. Sin una legión suficientemente grande, los magnates locales ya no temían a las autoridades centrales. Si el emperador se atrevía a mostrarse implacable, seguirían el ejemplo de Craso. Al fin y al cabo, desde los tiempos de la República, los soldados romanos habían descubierto que las palabras de los dignatarios de la ciudad de Roma no valían nada, y que era más fiable confiar en el dinero que en las personas. Pero incluso esos magnates tenían personas a las que temían demasiado como para resistirse. Lord Uldin, este es un vino de Falerno que tuvimos la fortuna de conseguir hace unos días. Le ruego que se digne a probarlo. El anciano con toga le dirigió a Ikigaya una serie de frases hechas y respetuosas. Detrás de él, una criada sostenía un frasco con asa, y un carruaje cargado de cajas y sacos de lino dejaba ver algunos de los preciosos metales que contenían. El nombre Uldin era el segundo que Ikigaya había oído desde que llegó a esta línea temporal. La primera vez había sido hacía unos instantes dentro del templo. Este hombre era el líder de las tribus hunas, que habitaban la llanura panónica al norte del Danubio. Los romanos lo consideraban el rey de los hunos. Pero Ikigaya no había aprendido ese nombre solo después de llegar aquí. Históricamente, sí existió un líder huno llamado Uldin. Su hazaña más famosa fue liderar a los hunos asentados en Panonia en la invasión de Tracia, capturando Castra Martis al sur de los Cárpatos, y luego haciéndose el interesante presumiendo. Y entonces, no hubo un entonces. Justo después de que terminara de alardear, los romanos usaron la diplomacia para desintegrar las partes poco organizadas de su ejército. Los soldados que aún le eran leales fueron atacados por el ejército romano en su retirada, y casi todos murieron. Solo Uldin logró escapar solo al otro lado del Danubio, desapareciendo así de la historia. Comparado con el posterior Atila, Uldin siguió claramente un camino más cómico. Pero a juzgar por la expresión de este anciano romano, este Uldin debe de ser bastante formidable. De lo contrario, el hombre no estaría tan aterrorizado. Yo no soy Uldin. Ikigaya no deseaba que lo confundieran con otra persona, especialmente con alguien que, según él, tenía un perfil cómico. Tras explicarle claramente la situación al anciano romano, Ikigaya se marchó. En el templo, ya había recabado información sobre los alrededores. La fortaleza que había visto al llegar a este mundo era una estación del ejército huno, y corrían rumores de que en otra ciudad llamada Lauriacún había aparecido una figura conocida como una santa. Poseía poderes protectores milagrosos, suficientes para detener una invasión caprichosa del rey huno Uldin. Ikigaya no sospechaba que el santo pudiera ser Doni disfrazado de mujer. Si se trataba de Doni, la posibilidad de que se convirtiera en líder de alguna tribu germánica era mucho mayor. Ese tipo se integraría a la perfección entre las tribus germánicas de esta época. Ikigaya intuía que el llamado santo era probablemente el único pariente que no había conocido en la era moderna. Siguiendo esa lógica, Uldin, quien históricamente fue un personaje cómico, tampoco sería una persona común y corriente. Cuando el poder de un campeón solo bloqueaba algo al enfrentarse a gente común. Con tales expectativas, Ikigaya Hachiman fijó su mirada en la ciudad romana llamada Lauriacún y comenzó su viaje en este mundo. Capítulo 37. Campeón antiguo. Los celtas, antiguos señores de la Galia Transalpina, creían que construir ciudades era una tarea imposible. No fue hasta la llegada de los romanos a la región que las ciudades comenzaron a surgir. Desde entonces, se inició la historia de la fortificación en Europa Occidental. Ciudades famosas en generaciones posteriores, como León y Viena, fueron fundadas originalmente por los romanos. Sin embargo, la distribución de la población en las ciudades romanas era desigual. Mientras que Roma contaba con aproximadamente 1 millón de habitantes, las metrópolis orientales como Alejandría, Antioquía y, posteriormente, Constantinopla, sumaban apenas unos cientos de miles. En Occidente, especialmente en la Galia Transalpina, las cifras eran aún menores. La mayoría de las ciudades occidentales no superaban los 5.000 habitantes. Un sistema de ciudades plenamente funcionales conformó la estructura administrativa del Imperio Romano.
Estas ciudades ejecutaban localmente las órdenes de Roma, emulaban las tradiciones romanas culturalmente y recaudaban impuestos para la economía romana. Mientras tanto, la clase campesina, con ciudadanía propia, constituía la base de la fuerza del ejército romano. Cuando las ciudades comenzaron a desmoronarse y la población campesina disminuyó hasta desaparecer, Roma entró en decadencia. La ciudad de Lauriacum fue una de las ciudades fronterizas construidas por los romanos durante la época imperial. Su nombre completo era Augusta Lauriacum, nombre que hacía referencia a la tribu celta de los Lauraci y al emperador romano. En su apogeo, contaba con una población de unos 20.000 habitantes y un vasto ámbito administrativo. Era una ciudad importante en la región de la Galia Transalpina, y Iquigaya cabalgaba por el camino hacia aquella gran ciudad occidental. Antes de partir, había aceptado varios regalos del anciano. Aunque se les llamaba regalos, en realidad eran dinero a cambio de protección. Para aquella gente, si Iquigaya no los aceptaba, probablemente no se atreverían a dormir tranquilos. Por alguna razón, el anciano estaba convencido de que, aunque Iquigaya no fuera Uldin, al menos era un caudillo uno. Así, al anochecer, Iquigaya volvió a contemplar el río Rin y la ciudad romana construida a sus orillas. Cientos de miles de casas bordeaban la ribera. Talleres, posadas, templos y baños públicos se agrupaban densamente, y toda la ciudad estaba rodeada por muros altos y gruesos. El camino conducía directamente a la ciudad, pero en la entrada, la zona había sido fortificada con un bastión y torres de vigilancia. No había nadie en el bastión, pero sí en las torres. A juzgar por su vestimenta, eran soldados romanos. Eran fáciles de reconocer. A diferencia del Imperio Romano de Oriente, que reformó activamente su sistema y equipamiento militar, el Imperio Romano de Occidente se mantuvo completamente tradicional en su estilo. Incluso sin usar el ojo de Horus, Iquigaya pudo ver el estado de ruina actual de esta ciudad. El Imperio Romano dependía de las ciudades para la administración, pero su economía estaba arraigada en las zonas rurales que las rodeaban. Una economía agraria no solo era la piedra angular de la economía romana, sino también el mayor activo que permitió a Roma derrotar a Cartago. Históricamente, eran los campesinos romanos, procedentes del campo y con ciudadanía romana, quienes formaban las legiones romanas, capaces de enfrentarse a cualquier enemigo formidable hasta alcanzar la victoria. Sin embargo, durante su viaje, Iquigaya apenas vio granjas familiares decentes cerca de Lauriacum. Todas eran enormes propiedades, latifundios. Quienes trabajaban allí no eran ciudadanos, sino esclavos y arrendatarios. Estos lugares estaban plagados de violencia y abusos personales inimaginables para las generaciones posteriores, y a los administradores de las propiedades de los ricos no les importaba en absoluto. Al mismo tiempo, Iquigaya encontró numerosos vestigios de destrucción a lo largo del camino. Huelga decir que estos eran el resultado de incursiones bárbaras. Se trataba de una ciudad no solo aislada e indefensa, sino también incapaz de garantizar la seguridad de sus alrededores. Probablemente carecía incluso de las reservas de recursos necesarias. Desde una perspectiva puramente militar, seguía perteneciendo a Roma únicamente porque los bárbaros europeos de aquella época carecían tanto de la capacidad para conquistar una gran ciudad como de la paciencia para llevar a cabo un asedio prolongado. Cuando Iquigaya, montado a caballo, apareció no muy lejos del frente del bastión, vio a los soldados romanos en las torres de vigilancia mostrar expresiones de horror. Pero esta expresión no iba dirigida a Iquigaya. Una enorme sombra oscura cubrió el suelo donde se encontraba Iquigaya. La causa de esta sombra fue la primera criatura que Iquigaya vio al llegar a este mundo: un dragón. O mejor dicho, una bestia divina con la apariencia de un dragón maligno. Iquigaya pensó que llamarlos wyverns era el término más sencillo y claro. Estas criaturas gigantescas sobrevolaron la cabeza de Iquigaya y volaron hacia el bastión. Sobre el wyvern más grande, una persona cabalgaba sobre su lomo. Era un joven de cabello negro y rasgos asiáticos muy típicos. Mientras volaba cerca del bastión sobre su dragón, arrojó pequeños objetos blancos al suelo. Eran objetos que se asemejaban a colmillos de animales. Los colmillos tocaron el suelo e inmediatamente se transformaron, hinchándose y tomando forma.
Finalmente, se convirtieron en 7 criaturas idénticas a los dinosaurios que Ikigaya había visto antes de cruzar la cueva, aunque mucho más pequeñas. Ikigaya, en silencio, les dio el nombre de dragones de la tierra. Casualmente, durante este proceso, reconoció que se trataba del poder de una autoridad. Sin duda, aquel jinete de dragón en el cielo era un campione. Simplemente no sabía si ese jinete de dragón era el Uldin que el anciano romano había mencionado antes. Los dragones terrestres eran ágiles, su postura al correr era similar a la de los velociraptores de las películas, y su velocidad comparable a la de los caballos. Pronto llegaron a las puertas de la ciudad y comenzaron a embestir las puertas de madera cerradas ante las miradas aterrorizadas de los soldados romanos. Las puertas de madera temblaron violentamente con el impacto, y la gruesa madera se fue astillando poco a poco. Si nadie los detenía, probablemente las puertas serían derribadas pronto. Soldados romanos aparecieron en el bastión, gritando mientras apuntaban balistas a los dragones de la tierra que se encontraban abajo. Incluso durante el apogeo de las legiones romanas, los arcos y las flechas no eran. El equipo estándar de los soldados romanos era responsabilidad de las tropas auxiliares. Las armas arrojadizas del ejército romano regular generalmente se dividían en 3 tipos: el vertún, jabalina ligera; el pilum, jabalina pesada; y la balista. Las 2 primeras se utilizaban contra personal, mientras que la última se empleaba principalmente contra objetivos de gran tamaño: fortificaciones enemigas, carros de guerra o barcos. Al atacar fortificaciones o barcos, solían usar proyectiles de piedra. Contra carros, usaban enormes virotes. En esta escena, los soldados romanos pretendían tratar a los dragones terrestres como si fueran carros. La mayoría de los virotes disparados desde arriba impactaron con éxito en los dragones terrestres, provocando salpicaduras de sangre y rugidos de dolor. Un dragón terrestre tuvo una suerte particularmente mala, recibiendo un virote directamente en el ojo. Agonizante, forcejeando y corriendo desbocado, incluso derribando a sus congéneres, finalmente se desplomó a gran distancia de la puerta. A diferencia del dragón de tierra que Ikigaya había matado anteriormente, este volvió a transformarse en colmillo tras su muerte. Los soldados romanos que defendían la ciudad estallaron en vítores, expresando su alegría por haber matado a un dragón de tierra en su primer ataque. Sin embargo, este nivel de moral era inusual para el ejército romano de la época. Para ser francos, los soldados romanos de entonces y sus homólogos del Imperio temprano eran prácticamente 2 especies distintas, por no hablar de simples tropas de guarnición locales. Cobardes inútiles sería un término más apropiado para describirlos. Las tropas de guarnición, incluso en el apogeo del poderío militar romano, solo se utilizaban para mantener el orden público. Enviarlas a un verdadero combate solo habría provocado una humillación. Ikigaya conocía la razón, porque percibía otro poder de una autoridad. Pero a diferencia del jinete del dragón, este poder actuaba sobre el espíritu. Ikigaya desmontó, tomó a su caballo por la cuerda, y caminó tranquilamente hacia la puerta de la ciudad. Capítulo 38. El rey de los hunos es un campione. Frente a las puertas del Auriacún, la sangre de los dragones terrestres salpicaba por todas partes. Las puertas de madera ya estaban plagadas de cicatrices. El silbido de los proyectiles de las balistas y los rugidos de los 6 dragones terrestres se mezclaban, llenando los oídos. Para alguien con poca tolerancia al estrés, era un sonido penetrante y áspero. Normalmente, nadie se acercaría a un lugar así en un momento como este. Así pues, cuando un joven que conducía un caballo entró en aquel territorio, naturalmente atrajo la atención de todos. Los soldados romanos lo vieron, pero ninguno dejó de usar las balistas, ni nadie disparó contra el recién llegado. Después de todo, la amenaza de los 6 dragones terrestres que se encontraban abajo era, sin duda, la prioridad inmediata. En cuanto a los dragones terrestres, estaban enfrascados en una lucha por abrir las puertas. No es que no les interesara que el humano entrara en su dominio, sino que lo ignoraban por completo. La única persona presente que mostró respeto por la presencia de Ikigaya fue el joven jinete de dragones.
Observó con gran interés cómo Ikigaya entraba paso a paso en el campo Shura. Ikigaya caminó directamente hacia las puertas y se topó con su primer obstáculo, un dragón de tierra que acababa de ser apartado de la fila. Era de lógica pura. La puerta tenía un tamaño limitado y los dragones de tierra no eran pequeños. Era imposible que los 6 se amontonaran y embistieran la puerta uno al lado del otro. Eran bastante descorteses al adelantarse a los de su especie antes de cargar. Este dragón de tierra fue uno de los perdedores de este intento de romper la línea. Varios pernos se le clavaron en el cuerpo, aunque no parecieron afectar mucho su movilidad. Pero esta vez, en lugar de lanzarse de nuevo a la refriega para abrirse paso o ser atacado, miró a Ikigaya, específicamente, a su caballo. Ikigaya había entrado de lleno en la zona de peligro de la criatura. Aunque se trataba de una especie creada por una autoridad, el dragón de tierra aún conservaba los hábitos básicos de un organismo vivo, especialmente considerando que su entorno era el de un depredador. Sin embargo, su creador claramente no había invertido mucho en inteligencia, pues sus pequeños ojos estaban claramente fijos en el caballo de Ikigaya en lugar de en él mismo como objetivo prioritario. El caballo era, en efecto, más grande que Ikigaya. Normalmente, el caballo de Ikigaya no era ningún héroe. Si lo hubiera guiado cualquier otra persona, habría salido disparado hace mucho tiempo. Pero con Ikigaya como campeone, que maneja la fuerza vital, este caballo no se movía por voluntad propia. Los soldados romanos en el bastión vieron al dragón de tierra girar y abalanzarse sobre el caballo, mientras este permanecía perfectamente tranquilo, caminando con ligereza sin siquiera girar la cabeza. No le hacía falta. Con un crujido de aire, el dragón de tierra fue partido en dos. Antes de que su cuerpo bifurcado tocara el suelo, recuperó la forma de un colmillo, que también fue partido en dos. Los pernos romanos que se habían clavado en el dragón no formaron parte de la transformación de la autoridad. Cayeron inútilmente al suelo. Ikigaya cogió uno de los pernos y lo arrojó. El proyectil, envuelto en llamas en pleno vuelo, no impactó directamente contra ningún dragón de tierra. En cambio, cayó en medio del grupo y explotó. En un instante, los 5 dragones de tierra restantes se vaporizaron, sin dejar rastro. El camino empedrado se derritió por la alta temperatura, dejando un cráter humeante y ardiente frente a la puerta. Las balistas dejaron de disparar. Los soldados romanos contemplaron la escena, estupefactos. Tras un instante, un romano en el bastión, que vestía una armadura de metal con plumas en el casco, rompió el silencio y gritó: ¿Quiénes sois? Ikigaya no le respondió. Alzó la vista hacia el wyvern, que seguía sobrevolando en círculos en lo alto del cielo. El joven jinete de dragones se puso de pie sobre el lomo del dragón, con un arco curvo en la mano izquierda. Miró a Ikigaya con ojos penetrantes y habló: Así que, hermano, eres de los mismos. ¿Qué? ¿También has venido a robarle a esa mujer? En cuanto al contenido, estas palabras eran bastante combativas, pero la expresión del joven transmitía plenamente sus verdaderas emociones. Principalmente curiosidad, con un toque de felicidad. ¿Eres Uldin? ¿El rey de los hunos del que hablan? Preguntó Ikigaya. Soy yo. ¿Nos conocemos? La expresión del joven era ahora de pura curiosidad. No, no lo hemos hecho, dijo Ikigaya. Permítanme advertirles. Si van a Tracia, tengan cuidado con sus aliados. En esta época, los hunos ya contaban con el prototipo del futuro Imperio Huno. Además de sus aliados iniciales, los alanos, un gran número de pueblos germánicos, eslavos y latinos aportaron ejércitos a los hunos. Entre las tribus germánicas, los godos fueron los más famosos. Hermano, tus palabras captan mi interés. El enorme wyvern comenzó a descender, pero antes de que tocara tierra por completo, Uldin saltó de su lomo y se acercó a Ikigaya. ¿O acaso posees un poder como el de un profeta? Hizo un gesto hacia Ikigaya que recordaba mucho a una costumbre nómada. Ikigaya supuso que probablemente se trataba de un gesto de cortesía, similar a un apretón de manos moderno, pues percibió amabilidad. Así que le tendió la mano. Uldin parecía un poco desconcertado, pero era lo suficientemente amable como para extender la mano y dejar que Ikigaya se la estrechara. Hermano, ¿de qué tribu eres? Nunca había visto semejante etiqueta, dijo riendo. Es raro encontrarme con gente como yo.
¿Quieres venir a mi casa a tomar algo? Me llamo Seth, dijo Ikigaya. Busco a un pariente. No sé si se trata de la mujer que mencionaste. Oh, no lo sé. Dicen que tiene poderes milagrosos. Todavía no la he visto en persona. Solo vine porque mis subordinados dijeron que había gente de primera categoría, expresó Uldin con naturalidad. No me extraña. Hermano, ¿vas a entrar? ¿También te interesa esa mujer? Parecía que no podía decir ni 3 frases sin mencionar a las mujeres. Ikigaya solo sintió lástima. La gente de la antigüedad tenía tan poco entretenimiento que, una vez apagadas las luces, este era el único proyecto que les quedaba. Uldin, este antiguo campione, parecía aburrido hasta el punto de estallar. Hay muchas cosas en este mundo más interesantes que raptar a alguien para que sea tu esposa, le recordó Ikigaya. Por ejemplo, en lugar de usar tu propio poder directamente, entrenar a tus subordinados para conquistar otros países también es una buena opción. Es cierto, yo también lo he pensado, pero mis hombres son demasiado inútiles. Ni siquiera pueden tomar una sola ciudad. Como son mi gente y no tengo nada mejor que hacer, solo vine a divertirme un rato. Al oír a Uldin decir esto, Ikigaya sintió. A decir verdad, comparados con los mongoles posteriores, los hunos eran realmente débiles. Tenían una cantidad inusual de defectos. Esta fue también la razón por la que se perdieron el festín tras la caída del Imperio Romano de Occidente. De haber sido de otra manera, los pueblos germánicos jamás se habrían convertido en sinónimo de europeos occidentales en generaciones posteriores. Así pues, dijo, en realidad, este problema no es irresoluble. Si no le importa, puedo intentar entrenarlos, pero solo sabré si son útiles después de haber visto a sus hombres. Uldin se mostró visiblemente complacido al oír esto. Como un antiguo habitante del norte de Asia con un talento natural para las expediciones, su amor por la guerra era innato. Invitó cordialmente a Ikigaya. Hermano, vayamos a mi campamento ahora mismo. No te preocupes, haré que mis hombres sigan atacando este lugar. Así, la mujer se quedará aquí. Probablemente temiendo que Ikigaya no le creyera, añadió. Ella siente mucha compasión por estos débiles. Desde que mis hombres empezaron a atacar este lugar, no se ha ido. Capítulo 39. Aisa. No, tengo asuntos más importantes que atender. Ante la invitación de Uldin, Ikigaya la rechazó. Todo tiene su prioridad, y lo lógico era encontrar primero a sus parientes de su época. Ya tendría tiempo de visitar el campamento de los hunos. Además, no lograba descifrar a Uldin. Aunque el hombre actuaba con espíritu libre y audacia, Ikigaya no tenía ni idea de lo que realmente pensaba, sobre todo porque este asesino de dioses era un huno. Parece que no confías del todo en mí, hermano. Muy bien. Uldin acarició suavemente el cuello del wyvern que usaba como montura, y la criatura bajó la cabeza obedientemente. Entonces, por tu bien, hoy dejaré de atacar este lugar temporalmente. Pero no debes huir con esa mujer. Si eso sucede, no tendré más remedio que ir a buscarlos a ambos. Dicho esto, volvió a montar al wyvern. La bestia batió sus alas y alzó el vuelo, hacia donde el sol comenzaba a ponerse. Ikigaya observó cómo la silueta del dragón se desvanecía, se giró para guiar a su caballo, y caminó de nuevo hacia la puerta de la ciudad. Con cada paso que daba, el enorme cráter ardiente de la entrada se reducía ligeramente y las llamas se extinguían. Cuando llegó a la puerta, el agujero que había abierto antes había desaparecido por completo. Los soldados romanos permanecieron en las murallas, observando a Ikigaya con recelo. La puerta ya estaba tambaleándose y en ruinas. Con un leve empujón de Ikigaya, los enormes paneles de madera, de varios hombres de altura, se hicieron añicos y salieron disparados a una docena de metros de distancia. Continuó guiando a su caballo a través de la puerta, entrando por una rampa inclinada. Tras subir los escalones que dejaba la rampa, Ikigaya entró en un barrio con casas. Las calles eran estrechas y, a juzgar por el estilo de los edificios, se trataba de una zona residencial. Poco después, el espacio frente a Ikigaya se abrió al entrar en una plaza. En ella, cientos de soldados romanos estaban formados en una falange de infantería romana estándar. Cada soldado llevaba un casco, una lorica mata o segmentata, y portaba un escudo romano ovalado, scutum.
Cuando Ikigaya apareció ante sus ojos, los soldados alzaron sus escudos, cubriendo casi todo su cuerpo. Probablemente porque habían visto a Ikigaya usar un solo proyectil para abrir un agujero en la puerta de la ciudad, ninguno de estos soldados le arrojó una jabalina. Todos lo observaban a través de las rendijas de sus escudos con miradas inquietas. Ikigaya soltó a su caballo, dejándolo vagar a un lado, y luego se acercó a los soldados romanos. Entre el estruendo del metal chocando, los soldados retrocedieron al unísono, acompañados por el sonido de los gladi al desenvainarse. Ikigaya miró a izquierda y derecha, incapaz de discernir quién estaba al mando, así que preguntó: ¿Dónde está su comandante? Estoy aquí. Una voz amortiguada provino del interior de la falange. Ikigaya frunció el ceño. Sé que solo sois tropas de guarnición, pero seguro que no sois tan cobardes como para ni siquiera dar la cara. Tras un instante de silencio, los soldados romanos se abrieron con un crujido y salió un hombre bien vestido. Era el mismo que le había gritado a Ikigaya desde el bastión horas antes. ¿Quién eres? Su tono era cauteloso y frío. En aquella época europea, el cabello negro no significaba necesariamente ser asiático, pero alguien con rasgos asiáticos era sin duda un uno. Sin embargo, un uno no era necesariamente un enemigo. Bien se sabe que, si bien esta tribu irrumpió en Europa con gran ímpetu violento, cualquiera dispuesto a pagar el precio seguramente podía contratar a un número considerable de mercenarios unos para luchar contra su propia gente. Mi identidad no importa. Si quisiera complicarte la vida, ya estarías muerto, dijo Ikigaya mirando al comandante. Sea cierto o no, lo sabéis en vuestros corazones. Es cierto. ¿Y qué? No uniré fuerzas con Uldin. Al contrario, puedo formar una breve alianza contigo, pero necesitas hacer una cosa por mí. Al oír que Ikigaya estaba dispuesto a aliarse, la expresión del comandante romano se suavizó considerablemente y su tono dejó de ser tan frío. ¿Y qué es lo que necesitan que hagamos? Estoy buscando a mi familia, dijo Ikigaya. He oído que aquí hay una santa con poderes milagrosos. ¿La has visto? En cuanto terminó, Ikigaya notó que las expresiones de los romanos se transformaban en furia. Como imaginaba, eres igual que ese bárbaro. Gritó el comandante furioso. Ni se te ocurra. Preferimos morir antes que dejar que toques al santo ni una sola vez. ¿Estás loco? Ikigaya estaba desconcertado. ¿No entiendes lo que significa kin? Tonterías. ¿Cómo puede un miembro del clan del santo ser un bárbaro como tú? Replicó el comandante indignado. Sin embargo, esta vez, apenas alcanzó a terminar la frase antes de que la realidad lo golpeara de nuevo. Con los pies del comandante como límite, la mitad de la plaza quedó arrasada por el pisotón de Ikigaya, rodando en llamas. Te hablo con cortesía y te pones arrogante. Ikigaya miró fríamente a los romanos. Un don nadie que ni siquiera puede vencer a salvajes se atreve a llamar bárbaro a otro. Antes de que pudiera terminar, las expresiones de los romanos que tenía delante cambiaron, y sus miradas se desviaron hacia detrás de Ikigaya. Todos y cada uno de sus rostros se transformaron en una expresión de puro fanatismo. Oh, vaya. Así que al final no era Uldin. Una agradable voz femenina provino de detrás de Ikigaya. Él se giró. En la mitad de la plaza que brillaba en rojo por el calor, una mujer de cabello negro con una gabardina blanca holgada entraba. Con un simple gesto de la mano de Ikigaya, las llamas de la plaza se extinguieron al instante. Señora Aisa. Sí. Hola. Desde que llegué aquí, es la primera vez que alguien me llama por mi nombre real. La joven esbozó una leve sonrisa. Su piel estaba ligeramente bronceada, su expresión era dulce. No se percibía en absoluto la naturaleza combativa de una campione. Pero era una campione, no cabía duda. Haber atravesado las llamas de Ikigaya hacía un momento era prueba suficiente, y ese poder maldito no podía mentir. Por tu vestimenta, debes ser uno de mis parientes del mundo del futuro, ¿verdad? Correcto. Soy Ikigaya Hachiman. Es un placer conocerle. Ah, ya sé. Eres el séptimo pariente del futuro. Es la primera vez que nos vemos. Madame Aisa le dio a Ikigaya la impresión de ser una persona muy amable y refinada. Además, aunque la llamaban Madame, parecía una hermosa jovencita de casi 20 años.
Sin embargo, su temperamento era completamente opuesto al de Ludoao. Eres muy amable. En realidad no pretendo interrumpir tu tiempo libre, solo tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte, y Kigaya miró al comandante romano, que ya lo observaba embelesado, y se preparó para hacer la pregunta, que había estado guardando durante mucho tiempo. Pero antes de que pudiera preguntar, oyó a Madame Aisa hablar consigo misma. Lo entiendo. Quieres que deje de causar problemas a todo el mundo, ¿verdad? Señor Ikigaya, usted habla muy en serio. No, no me refería a eso en absoluto. Aunque no sabía de dónde venía el malentendido, Ikigaya la interrumpió rápidamente. Solo quería preguntar, ¿por qué tu cueva es tan estable? Capítulo 40. Nidale. En cuanto a la seria pregunta planteada por Ikigaya, la respuesta de Aisa fue bastante inesperada. En realidad, yo no tengo forma de controlar adecuadamente la activación de la autoridad para el corredor. Eso fue lo que ella dijo. Al ver la expresión de incredulidad de Ikigaya, continuó explicando. Ese corredor, no puedo hacerlo aparecer cuando quiero. Pero luego, una vez que me olvido de esa autoridad, se activa solo cada pocos años, mientras estoy descansando o haciendo turismo. Se activa por sí solo. Ikigaya sentía que hoy sus horizontes se estaban ampliando. Sí. Aunque no tenga la intención de ir a otro lugar, el corredor se conectará automáticamente a una era determinada o al límite entre la vida y la inmortalidad. Además, no tengo forma de resistir la atracción del corredor, así que me veo obligado a viajar. Ikigaya guardó silencio. ¡Qué autoridad tan desenfrenada! Era la primera vez que veía a un campeone siendo arrastrado por su propio poder. Sin embargo, visto de esta manera, la autoridad de Aisa parecía limitarse a viajar en el tiempo o a lugares como el inframundo. El significado de otro mundo era completamente diferente de lo que Ikigaya había pensado anteriormente. Pero debido a esto, su pregunta original ya no era necesaria. Si se trataba simplemente de un viaje en el tiempo, podría regresar él mismo sin necesidad de la autorización de Aisa. Entonces, decidió hacer una pregunta diferente. ¿Y usted, ha viajado alguna vez al futuro? El corredor no puede conducir al futuro. Nunca antes se ha conectado con un mundo futuro. Entonces cada uno de tus viajes es aleatorio y no puedes controlarlo tú mismo. Sí, es correcto. Pero los mundos a los que conecta el corredor suelen tener mucha gente necesitada de ayuda. Por ejemplo, esta vez hay muchas personas gravemente heridas por invasores o que sufren bajo la tiranía. La señora Aisa frunció el ceño y apretó los puños. Probablemente estaba recordando algunas cosas desagradables que había vivido en el pasado. Aunque sus expresiones y movimientos eran bastante tiernos, Ikigaya sentía que definitivamente se equivocaba en algo. Las siguientes palabras de Aisa confirmaron su juicio. Creo que esta es la voluntad del cielo, que quiere que yo salve a las personas que sufren. Mi autoridad existe precisamente para este propósito. ¿De dónde sacaste tanta confianza? ¿Por qué tienes tanta confianza? Como campeón que viaja a través del tiempo, Ikigaya sintió que esto era demasiado. ¿Acaso no tienes autoconciencia? El hecho de encontrarte con personas que sufren en cada viaje no significa que seas un salvador, ¿verdad? Ya sea en una época dorada de paz o en una era caótica de estados en guerra, la vida de la gran mayoría de la gente común está llena de dificultades. Para estas personas, no existe ninguna diferencia esencial entre un invasor salvaje y un gobernante original cruel. En cuanto a si quienes debían morir no lo hicieron, si lo que debía suceder no ocurrió, o si se inventaron cosas que no deberían existir, y si la apariencia del mundo cambiaría drásticamente por ello, a Ikigaya le daba igual. Creía firmemente que la inercia de la historia misma lo arreglaría todo. Bien, entonces el futuro es incierto. Lo entiendo. Ikigaya se frotó la cabeza. Se dio cuenta de que esta pariente, Aisa, no parecía infundir miedo en los demás, ni siquiera cuando ejercía su autoridad. Esta afinidad inusual resultaba muy poco convencional. Yo también quiero eso. Con ese tipo de afinidad, qué fácil sería hacer cosas malas. Por cierto, ¿cuántas veces ha ocurrido esto? Preguntó con curiosidad. Muchas veces, supongo. No lo recuerdo con claridad.
Aisa pareció reflexionar seriamente, y luego dijo, como si descubriera un nuevo continente. Pero el emperador Ramsés no parecía verme por primera vez. Hikigaya tuvo la sensación de haber oído un nombre familiar. Decidió comprobarlo. Estás hablando de un tipo calvo al que le gusta presumir de fusionarse con Seth cada vez que tiene la oportunidad. Señor Hikigaya, usted es muy gracioso. Así que la persona con la que se reunió el emperador Ramsés era usted. Así que realmente se trataba de esa artillería autopropulsada humanoide Ozymandias, Ramsés II. No esperaba que Aisa también hubiera visitado esa época. Al parecer, ella llegó un poco más tarde que él. Señorita, sin duda ha tenido mucha experiencia. Pero Ramsés, ¿eres tonto? No te lo dije. No uses palabras tan sucias como fusionar. Santo. De repente, el comandante enamorado de antes interrumpió torpemente la conversación entre Hikigaya y Aisa. Ambos lo miraron. El comandante, algo avergonzado, dijo, Santo, varios soldados resultaron heridos hace un rato. Por favor, sálvalos o morirán. Ah, ¿es cierto? ¿Hay más heridos? Aisa mostró una expresión de preocupación. Entonces le dijo a Hikigaya, Señor Hikigaya, lo siento. Primero quiero ir a ver cómo están esas personas. Iré contigo. Hikigaya sintió. Aunque sabía que incluso si todos los romanos y no romanos de los alrededores se unieran, no serían rival para Aisa, de alguna manera sentía que Aisa era el tipo de persona que no podía valerse por sí misma. Como no tenía nada más que hacer, bien podría observar los métodos curativos de Aisa. Guiado por el comandante, Hikigaya siguió a Aisa hasta el borde de la plaza. Allí yacían alrededor de una docena de soldados. Algunos no presentaban heridas externas, pero estaban en coma. Otros estaban cubiertos de quemaduras y vendados. Algunos parecían estar al borde de la muerte. Según las palabras del comandante, todos ellos resultaron heridos durante el ataque de Uldin. Santo, por favor, sálvalos, suplicó el comandante. Hikigaya comprendía sus sentimientos. Para empezar, no había muchos soldados romanos en esa ciudad. Ya fueran muertos o heridos, cada baja acercaba a la ciudad un paso más a la caída. Era fácil imaginar lo que le sucedería a una ciudad romana conquistada por los bárbaros. Aisa dio un paso al frente, observó las heridas de los soldados y mostró una expresión algo vacilante. Pero los soldados conscientes lanzaron gritos de dolor, por lo que su expresión volvió a ser firme. Mis capacidades son limitadas, y las oraciones no siempre funcionan, pero aún así haré lo mejor que pueda. Dicho esto, se arrodilló sobre ambas rodillas, juntó las manos delante del pecho y adoptó una postura de oración. En un instante, una suave y agradable brisa recorrió la plaza. El viento portaba un poder denso y maldito. Cuando la brisa acarició a la docena de soldados heridos, aquellos con lesiones externas se recuperaron por completo, y los que estaban inconscientes abrieron los ojos. Todos recuperaron la salud al instante. Hikigaya mostró una expresión de sorpresa. A esta autoridad, se le podría llamar un super sanador. Capítulo 41. Intercambio entre conductores antiguos y nuevos. Al ver a sus camaradas restaurados a su estado original por el viento divino, los soldados romanos que presenciaron este poder divino, semejante a una resurrección, vitorearon al unísono. El estruendo casi hizo temblar el suelo. Esto continuó durante mucho tiempo, hasta que escoltaron a Aisa a la iglesia en la ciudad de Lauriacún. En esta época, el cristianismo ya era la religión oficial de Roma, ampliamente aceptada por el pueblo romano. La religión romana tradicional veneraba a los espíritus del hogar, la familia, la tribu y la ciudad. Dioses que protegían los intereses colectivos de los grupos sociales y políticos. Cuando el cristianismo se extendió de Palestina a Roma, esta secta mística, cuyo objetivo era aliviar el sufrimiento individual y satisfacer los deseos personales, irrumpió en el mundo espiritual de los romanos con una fuerza irresistible, habiendo sobrevivido al declive pacífico del siglo II y al caos anárquico del siglo III. El interés de los romanos por el mundo terrenal se fue desvaneciendo gradualmente, orientándose en cambio hacia la vida después de la muerte.
La elegancia y la cultura mundana, antaño apreciadas por la aristocracia romana, se inclinaron hacia el misticismo y el más allá, volviéndose cada vez más esquivos. La profunda insatisfacción con el mundo humano y el intenso anhelo espiritual propiciaron la victoria del cristianismo en Roma. Los antiguos dioses fueron abandonados primero en las ciudades romanas. Inicialmente, las provincias locales, especialmente las vastas zonas rurales, mantuvieron su fe en los antiguos dioses. Incluso la palabra latina para agricultor paganus, derivó en el término pagano. Pero para la época que ahora ocupa Ikigaya, tanto los habitantes de las ciudades como los de las aldeas se habían convertido al cristianismo. La iglesia de Lauriacum se había convertido en la residencia de Aisa, la santa a los ojos de los romanos. Arquitectónicamente, no difería mucho de sus recuerdos, aunque conservaba las características propias de su época. La iglesia donde se alojaba Aisa aún mantenía el estilo de sala rectangular con columnatas de la antigua Roma. Los sacerdotes y obispos que originalmente celebraban y administraban esta iglesia habían huido antes de la llegada de Aisa, dejando solo a clérigos de menor rango. Ahora, estas personas asumieron espontáneamente la tarea de servir al campione. Aunque Aisa no necesitaba sus servicios, eso no mermó su entusiasmo, y Aisa no era de las que saben negarse a ayudar a los demás. Por invitación de Aisa, Ikigaya entró en la iglesia. Tras admirar por un momento el edificio de estilo tardorromano, retomó la conversación que habían mantenido en la capilla. Al señor Ikigaya también le gusta viajar, como a mí. ¿Acaso Madame se refiere a viajar a diferentes épocas? Sí, me gusta la historia. Desafortunadamente, mi poder en este ámbito aún no está desarrollado. Es mucho menos práctico que el de Madame. Necesito un medio para llegar a un destino con relativa precisión. Ikigaya decidió seguir dirigiéndose a Aisa como Madame. Al fin y al cabo, aún no eran muy cercanas, y ser demasiado informal sería descortés. Además, aunque su forma de pensar era un tanto problemática, Aisa era, sin duda, una persona muy sensible. Entonces, el señor Ikigaya es realmente impresionante, capaz de elegir a dónde ir. Aisa no pareció notar el cambio en su forma de dirigirse a él, pero expresó envidia por la manera en que Ikigaya viajaba. Era evidente que probablemente tenía un lugar específico que deseaba visitar, pero nunca pudo. Pero un método que permite comenzar el viaje en cualquier momento también es maravilloso, ¿no? Y a diferencia del mío, el trayecto de la señora es muy estable, sin ninguna interferencia. La señora también mencionó que le gusta viajar, ¿verdad? Es cierto. Realmente me disgusta vivir en un mismo lugar durante mucho tiempo. Por eso, valoro mucho esta autoridad. Sin embargo, ¿a qué se refería el señor Ikigaya con inestabilidad e interferencia? La inestabilidad se refiere a la sincronización. Si varias personas entran al mismo tiempo, podrían aparecer en momentos y lugares diferentes. Ocasionalmente se producen interferencias. Pueden aparecer objetos de repente, y aunque son difíciles de eliminar, afortunadamente no son muy fuertes, así que no suponen un obstáculo. En ese caso, aunque no he experimentado la interferencia que mencionó el señor Ikigaya, el aspecto de la sincronización es el mismo. Aisa primero expresó cierta sorpresa, luego explicó: aunque mi corredor envía a los viajeros al mismo lugar, la hora no se puede sincronizar. Ya veo, Ikigaya estaba algo decepcionado. Parece que este no es un problema que se pueda resolver controlando a la autoridad. El señor Ikigaya no debería desanimarse tanto. Quizás sea simplemente porque nuestra experiencia aún es escasa. Ante este intento de hacerse pasar por una novata ingenua por parte de una veterana como ella, Ikigaya solo pudo soltar una risa vacía. Quizás él fuera superficial, pero Aisa era una campeona veterana que consideraba los viajes en el tiempo como algo cotidiano. ¿Cómo iba a desconocer la profundidad de su propia experiencia? Pero, señora, al viajar a través de diferentes épocas, seguramente se encuentra con lugareños hostiles, ¿verdad? Sin querer insistir en la incomodidad anterior, Ikigaya cambió de tema. Consideraba que este asunto era práctico. Las mujeres hermosas en la antigüedad siempre provocaban incidentes de seguridad local. No tienes que preocuparte por eso, porque tengo autoridad para ganarme el favor de los demás. ¿Te refieres a esa autoridad sanadora de antes?
Ese es un poder que me vi obligada a arrebatarle a la diosa de la primavera, Perséfone. Si bien puede compartir la fuerza vital con todas las cosas y curar heridas o enfermedades, no se usa para obtener favores. Aisa agitó la mano, visiblemente avergonzada, y dijo, este favor es algo que me vi obligada a aceptar de un santo patrón del catolicismo. Por suerte, gracias a esta habilidad, no me encuentro con cosas extrañas sin importar a qué época vaya. No, te estás encontrando con uno ahora mismo. Tu antiguo colega quiere arrastrarte de vuelta para llenar su harén. Por cierto, la razón por la que crees que no te has topado con cosas extrañas es seguramente porque un campeón es la fuente misma de sucesos extraños, ¿verdad? Considerando que la autopercepción de Aisa estaba bastante distorsionada, Ikigaya decidió no expresar esos pensamientos y, en cambio, cuestionó a la autoridad. Pero para una autoridad, ¿no es eso demasiado simple? ¿Acaso no tiene otras habilidades? ¿Cómo podía una habilidad proveniente de una deidad, especialmente una del sistema católico, ser tan perezosa? La respuesta de Aisa no lo decepcionó, aunque su expresión parecía bastante preocupada. Bueno, sobre eso, dijo con vacilación. En realidad, si no tengo cuidado, podría ser que las emociones de todos se desborden, hasta el punto de que sacrificarían sus vidas por mí. Me estoy controlando bien. Definitivamente debo evitar que eso suceda. Hizo un gesto nervioso apretando el puño. Pero, Ikigaya no creyó ni una sola palabra de eso. Recordando la curación y las emociones fanáticas de los soldados romanos en la plaza. Control, mis pies. Esto ya es claramente una secta de locos. Y es un culto de fanáticos religiosos con regeneración infinita de HP y MP. Aterrador, ¿verdad? Increíblemente útil, ¿verdad? Si Ikigaya hubiera poseído tal autoridad en aquel entonces, podría haber convocado a la gente de Yomi y haberlos atacado con ella, ahorrándose así muchos problemas. Por primera vez en su vida, Ikigaya sintió envidia de la autoridad de otra persona. Capítulo 42. Visitando Uldin. La conversación con Aisa había sido, en general, agradable. Esa noche, Ikigaya fue recibido con gran pompa como invitado de Aisa y aliado del ejército romano. La alta sociedad de la ciudad comprendía perfectamente la importancia de Ikigaya. Le ofrecieron un banquete. Proporcionarle abundante comida era solo lo básico. El verdadero tema eran las jóvenes damas al estilo romano. Ikigaya no lo valoraba mucho. Para ser francos, por un lado, una ciudad fronteriza como esta no tendría nobleza romana en el verdadero sentido de la palabra. Por otro, estas supuestas chicas de la alta sociedad no habían aprendido nada bueno, sino que habían adquirido todos los malos hábitos. No habían asimilado mucho del lado refinado de Roma, pero su imitación de la legendaria disipación de las nobles romanas era un claro ejemplo de que la alumna superaba a la maestra. Aunque Ikigaya fuera un hombre que no podía pasar una noche sin sexo, no lograba interesarse por esas mujeres, que ya habían sido usadas hasta la saciedad. Incluso cuando presentaban combinaciones de hermanas o madre e hija, no funcionaba. Sin embargo, desde esta perspectiva, la presión constante ejercida por un personaje como Uldin había alterado notablemente el estado mental de estas personas. Lo que probablemente mantenía el orden básico era la autoridad de Aisa. Esa noche hubo un programa extra. Uldin envió un mensajero con una carta. El mensajero era un huno, montado en un enorme dragón que parecía invulnerable a espadas y lanzas. Aterrizó en la plaza como si entrara en tierra de nadie. Luego, bajo las miradas temerosas y repugnantes de los romanos, entregó respetuosamente la carta en pergamino a Ikigaya. El texto estaba escrito en latín. Tras la entrada de los hunos en Europa y su afianzamiento, su clase alta romanizó muy rápidamente. La escritura y el idioma latinos se utilizaban ampliamente, y hasta que Atila tomó el poder, ningún líder huno se sintió insatisfecho con este fenómeno. El contenido de la carta era sencillo. En resumen, Uldin había esperado todo el día sin encontrar rastro de Ikigaya, así que le escribió formalmente para invitarlo a su casa. En pocas palabras, perseguir chicas no es ni de lejos tan divertido como beber. Tras pensarlo bien, Ikigaya sintió que pasar la noche en Lauriacum sería bastante aburrido. Ya había obtenido la información que necesitaba de Aisa. Quedarse más tiempo sería una intromisión.
Así que aceptó la invitación con gusto. Sin embargo, se negó a montar el mismo dragón que el mensajero 1. De ninguna manera iba a compartir montura con un hombre rudo que olía a almizcle penetrante. La impaciencia lo venció y ahuyentó al uno que intentaba servirle de guía. Por un sentido del deber, Ikigaya se despidió del comandante romano en Lauriakun y de Aisa en la iglesia antes de abandonar tranquilamente la ciudad en busca de Uldin. La carta no especificaba la ubicación exacta de Uldin. Pero para un campeón que buscaba a un pariente cercano, había demasiadas maneras de encontrarlo. Ikigaya lo resolvió con un solo uso del ojo de Horus. Casualmente, la residencia de Uldin era la misma fortaleza ribereña que Ikigaya había visto al llegar a este mundo. Activando su poder de vuelo, Ikigaya no tardó en aparecer de nuevo sobre el ring de esta época. Miró hacia abajo. Bajo el manto de la noche, la fortaleza parecía una roca gigante, pesada y sólida. Claro, esa era la percepción de una persona normal. Con la visión nocturna de un campeone, no se veía diferente a la luz del día. Por ejemplo, Ikigaya podía ver claramente varios dragones de tierra merodeando en el río junto a la fortaleza, nadando tranquilamente y rodando de vez en cuando. Desafortunadamente, carecían de la ternura incomparable del panda gigante. Aunque hacían el mismo movimiento de rodar, la sensación que transmitían era justo la opuesta. Ikigaya no tenía ganas de acariciarles la cabeza, aunque sí le apetecía darles un buen masaje. Al acercarse Ikigaya, las puertas de la fortaleza se abrieron de par en par. «Hermano, por fin has venido». Acompañado de una voz alegre, Uldin apareció en la puerta, saludando a Ikigaya. Ikigaya descendió, y en cuanto aterrizó, el rey de los hunos lo agarró impacientemente y lo condujo al interior. «Ven, ven, ven. Hoy bebemos toda la noche». Esta fortaleza había sido claramente tomada prestada por Uldin de los romanos. Su diseño era idéntico al de las fortalezas de guarnición de Lauriakun. Tras cruzar la puerta principal, ambos entraron en la plaza central. Este lugar había sido antaño donde los antiguos amos de la fortaleza realizaban entrenamientos militares, pero en manos de Uldin, su propósito era notablemente diferente. Hoy recibimos al invitado más distinguido. Que sirvan todo el vino y la comida. Bajo el mando de Uldin, los sirvientes se afanaban en sus tareas. En esta fortaleza solo había unos pocos guerreros hunos. La mayoría eran extranjeros no hunos de diversas etnias, incluidos romanos. Evidentemente, Uldin utilizaba este lugar como una villa. Como campeone, no necesitaba un ejército para su protección. Los sirvientes que le proporcionaban servicios básicos y se encargaban del mantenimiento del edificio le resultaban mucho más útiles. Los sirvientes sacaron largas mesas y sillas, y las dispusieron en la plaza. Colocaron carne, fruta, pan y vino, y encendieron una hoguera en la plaza. Sus movimientos eran ensayados. Probablemente esta era la rutina diaria de Uldin. Cuando Uldin anunció el comienzo del banquete, los guerreros hunos presentes tomaron asiento y comenzaron a disfrutar del festín. Un grupo de hermosas muchachas vestidas con ropas muy ligeras y reveladoras entró al campo para bailar con gracia. Sin embargo, esta escena le recordó extrañamente a Ikigaya los puestos de comida nocturnos que solía frecuentar. Salvo por la ausencia de chicas en bikini bailando para animar el ambiente, todo lo demás le pareció igual. «Ven, hermano». Uldin agarró una copa de vino y se la bebió de un trago en señal de respeto. La razón de agarrarla era que, en efecto, la copa era bastante grande. Ikigaya brindó con sus copas y bebió, dándose cuenta de que en aquella época, la cocina gourmet según las definiciones modernas prácticamente no existía. A menos que se tratara de algo como la cocina kaiseki, no podía competir. Así que prefirió conversar. «Parece que a tus dragones les gusta mucho el agua». «Así es. Pero no es solo que les guste. Si permanecen demasiado tiempo en un lugar sin agua, podrían morir. A veces se alejan demasiado y mueren sin motivo aparente, así que preparo varios y los dejo jugar solos con normalidad». Uldin reveló con naturalidad algunos de los fundamentos de estas bestias divinas. Dado que probablemente podía invocarlas con la misma facilidad que jugar a un videojuego, no le importaba que otros conocieran las debilidades de los dragones. En cualquier caso, mientras se tratara de una autoridad usurpada a un dios, no existía una debilidad absoluta.
Tanto Uldin como Ikigaya lo entendían perfectamente. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en wimeacofe.com/varietlocoffee.eduritin.